que ya estaban profetizadas para Pedro y para todo el que cree. Ahí se las dio. Entonces estuvo haciendo muchas cosas el Señor, porque el Señor no está como nosotros, que nomás queremos estar durmiendo y comiendo, ¿verdad? Amén. No, el Señor estuvo haciendo muchas cosas, trabajando. Entonces cuando el Señor va, al bandido se lo llevó, ahí dice, ¿no? Dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces usted y yo ya tenemos un lugar en el cielo, ya. Desde el momento que usted recibe a Cristo, la gracia de Cristo, el Señor lo coloca en un lugar allá. Ya dice que no somos de aquí, dice en Efesios 2:19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Gloria al Señor. O sea que ya somos de allá, o sea, nomás estamos esperando, aquí estamos nomás de pasadita. Tenemos ya un lugar allá, nuestro lugar está allá. Por eso dice en Tesalonicenses, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, buscarlo de arriba. Entonces necesitamos esa gracia de Dios para poder caminar. Dice que esa gracia también nos educa, esa gracia nos lleva. Miren, gloria a Dios. Dice, van siguiendo la corriente de este mundo, como los peces muertos que se van a lo que diga el mundo. Caminan siguiendo la corriente de este mundo. La sumisión al diablo por medio del pecado es la peor esclavitud. Caminan conforme al espíritu de desobediencia. Me voy a pedir que lean conmigo ahí en Filipenses 2:13. Gloria a Dios, estamos bien. Esta gracia, fíjese, para lo que nos sirve. Filipenses 2:13. Amén. Vamos a leer desde el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice que el apóstol recomienda, dice, ocupaos con temor y temblor en vuestra salvación. Ocúpense en vuestra salvación, pero ¿cómo nos vamos a ocupar de la salvación? Necesitamos que Dios en nosotros produzca el querer como el hacer. O sea, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos esa gracia de Dios para que Él nos ayude. Ocupaos, dice, con la gracia de Dios y con la fe tuya. Se ocupan las dos cosas. La gracia de Dios es el don inmerecido que Él ya te lo da de antemano. Pero necesitas la fe para agarrar esa gracia. Entonces, para que Cristo, como dice aquí en el Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todos sin murmuración y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, asidos de la palabra de vida. Ese asidos de la palabra de vida se refiere al trabajo que se hizo en la cruz. Agarrar lo de la cruz. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Esa es la que nos limpia y nos salva de los pecados. Amén. Esa es la gracia de Dios. La sangre de Cristo es la gracia de Dios. Amén. Entonces dice que nos agarremos de esa sangre. Entonces cuando nos agarramos de la fe en lo que hizo el Señor Jesucristo, tú lo agarras. Es cuando viene la gracia de Dios a ti. Y Dios te va a dar el poder para que puedas guardarte en este mundo maligno.
Entonces, ¿cómo te va a dar Dios el poder? Porque agarras la gracia divina, asidos del sacrificio de Cristo, agarrarlo, el poder de Cristo. Y Él va a producir el poder en ti para que puedas, ¿qué? Para que puedas decirle no al pecado, para que puedas santificarte, para que te puedas meter bien con Dios, para que te metas, necesitas agarrarte de Cristo, el poder de Dios, porque Él es el que produce el hacer en nosotros. Amen. Por eso el apóstol decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cómo todo? Todo. Puedes decirle no al pecado, puedes decirle no a la corriente, puedes decirle, cuando te digan, ¿aceptas para bautizarte? Puedes decir sí. ¿Por qué? Porque te agarras de la fe en Cristo. Con la fe en Cristo y con la sangre de Cristo, tú vas a poder. Y tienes que tener fe de que el que te llama es el que te va a equipar. Fíjese lo que dice Gálatas 1:15. Gálatas, ahí adelantito. Ya estamos entrando, gloria a Dios. ¿Es adelantito o atrasito? Yo creo que es atrasito. Ya me quiero adelantar para terminar pronto. Dice Gálatas 1:15. Gloria a Dios. Gálatas 1:15, con razón estoy en el 2, digo no va. Dice, fíjese lo que dice Gálatas 1:15. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó, y desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Cuando agradó a Dios, dice el apóstol Pablo, ¿qué? Me apartó, fíjese esta palabra, apartó. Apartó, aparto del griego significa separar, cortar, hacer a un lado, apartar, de aquí para acá. Aquí pongo una Biblia. La gracia de Dios. Dice que el Señor te apartó desde el vientre de tu madre, te apartó el Señor, te separó. Este para mí, este es de mi reino, esta es mía. Te apartó, te cortó del mundo, te corta. Eso significa apartar. Cuando el Señor te aparta, te separa. Es cortar. Entonces, la gracia de Dios es el poder de Dios es el que te da el poder para cortar con el pecado. Es lo que hace la gracia de Dios. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos esa gracia para que corte. ¿Sabes qué cortas? Cortas las maldiciones del pasado. Las maldiciones de tu familia se cortan con la gracia de Dios. Amén. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Diga conmigo, necesito la gracia de Dios. Que venga la gracia de Dios. La gracia de Dios sobre nosotros. Necesitamos tu gracia, Señor, para poder cortar con la maldición, para cortar con el pecado, para cortar con la incredulidad, con la duda. Necesitamos tu gracia, Señor. Aleluya.